Listo. Hola, buenas noches. Bienvenidos a este hangout con el doctor Lorenzo Meyer, autor de Nuestra Tragedia Persistente, un libro publicado orgullosamente por el sello Debate hace justamente un año. Así que también estamos festejando el primer cumpleaños del libro. Agradecemos enormemente la participación de todos los usuarios conectados y por supuesto agradecemos la presencia del doctor Meyer, quien estará contestando sus preguntas y reflexionando sobre los diversos temas que aborda en su libro. Pues comenzamos con la primera pregunta. Guillermo Arturo Díaz de León Piña nos pregunta, ¿puede haber una democracia autoritaria? Si es así, ¿puede haber una dictadura democrática? En fin, ¿qué es democracia? Pues, buena pregunta un poco amplia. Buena pregunta. Y le puse esto de la combinación de autoritarismo y democracia porque yo, en principio, como politólogo, pues sé muy bien la diferencia entre las dos formas de gobierno, pero como la realidad es mucho más compleja que la teoría, me encuentro con que en el México de hoy, en el que vivimos usted y yo en este momento, es una mezcla de las dos cosas. México hoy no es democrático, pero tampoco es el autoritarismo de, pongamos, 1950, 1968, los que quieren ver el vaso medio lleno o medio vacío, tienen elementos para las dos cosas. Por ejemplo, ahora no hay realmente un partido de Estado que abarcaba todo el espectro político como era el PRI de esos años, de los 1960s o 70s. Hay ya una pluralidad de partidos. Pero si uno lo ve desde la otra perspectiva, bueno, esa pluralidad es muy artificial. En realidad hay una sola corriente dominante que es una alianza no siempre muy fácil de llevar a cabo entre PRI y PAN, que es la que domina, por ejemplo, ahora que se están haciendo las reformas energéticas, y en donde la voz de Peña Nieto es la voz cantante. Él da las instrucciones y el Congreso obedece. Entonces aquí tenemos una parte, en este ejemplo que acabo de dar, una parte de pluralismo democrático, una parte autoritaria. El punto quizá importante que yo no puedo en este momento dilucidar es cuál de los dos extremos, el autoritario o el democrático, terminará por imponerse o vamos a seguir un tiempo largo con esta mezcla, con esta indefinición. Si le hacemos caso a los teóricos de la transición democrática, por ejemplo, a Larry Diamond, que es un profesor norteamericano que está en California, él dice, no hay posibilidad de que la mezcla dure mucho. Es en su esencia inestable. Va a tener que irse a uno de los dos extremos. O finalmente retoma el impulso democrático, o va a ir poco a poco hacia una forma de autoritarismo. Me quedo con un signo de interrogación, así que para terminar, la respuesta sobre por qué uso el término de democracia autoritaria, bueno, lo uso, digamos, es como una cierta sorna. Sé que no puede ser, pero que sí es, y en México tenemos la facilidad de irnos por sitios que no son los ortodoxos. Yo esperaría, ese sería mi deseo, y en la medida en que puedo, en la medida pequeñísima en que un ciudadano puede hacer algo, empujo por el lado democrático, pero estoy muy consciente de la enormidad de las fuerzas autoritarias, del pasado autoritario mexicano y del peso que eso tiene. Bien, pues Pedro Brito nos pregunta también, ¿qué de lo que publicaste en tu libro hace un año crees que ha mejorado
y que ha empeorado después de la cantidad de acontecimientos políticos que han ocurrido en México entre 2013 y lo que va de 2014? Pues yo diría que mejorado en sentido estricto nada. Empeorado, pues prácticamente todo. Empeorado en este sentido profundo. Yo veo, me es imposible ver a México de otra manera que con los ojos de la historia política. Y de cuando apareció este libro, que ya no me acordaba yo, Enrique dice que es hace un año y que es un cumpleaños, Sí. debería de haber traído un pastelito aquí. Lo hubiera traído si me hubiera dado cuenta de eso. Lo veo empeorando en el sentido del regreso del PRI. Vamos a ponerlo así de manera muy esquemática y sencilla. Es muy raro, no somos el único país en donde el partido autoritario, la organización autoritaria del pasado, una vez que viene la transición y que pierde el poder, vuelve. No sé, es como si en España, pensemos en España, porque es nuestro paradigma más cercano y hubiera vuelto ahora el franquismo. Alguien puede decir, oiga, pero si el Partido Popular que está ahora en el poder en España tiene rasgos franquistas, ok, tiene rasgos franquistas, pero no es el franquismo. En cambio, el PRI sí es el PRI y está tomando unas decisiones que llevan, por ejemplo, en el plano económico, en el plano del neoliberalismo, llevan a acelerar ese proceso que se inició con De la Madrid y Salinas, de hacer del sistema económico actual uno en donde el mercado, no el mercado libre, porque ese no existe, el mercado en este sistema sea el que vaya marcando el ritmo. Y en una situación como la mexicana, de concentración del ingreso tan alta, con una corrupción igualmente alta, mezclemos estas dos cosas, corrupción y mercado, mercado corrupto, y entonces vamos hacia una estructura oligárquica que la vemos, la sentimos, la palpamos, nada más, realmente si nos tapamos los ojos es la única manera de no verlo, pero veamos la concentración en una sola familia de recursos, que es la familia Slim. ¿Cuánto tiene ahora? 73,000, 74,000 millones de dólares, 75,000, depende de la hora a que hagamos el cálculo y del día. Entonces veo que uno de los problemas, dos de los problemas fundamentales de México, la concentración del poder en un partido y en un presidente se está recreando, y la desigualdad. Esa desigualdad que nos viene por lo menos desde la época colonial también está creciendo. Entonces, ¿qué parte veo desde que salió este libro ahora que va por mal camino? Me temo que prácticamente todos los indicadores. Pues Gerardo Martín nos pregunta, soy un estudiante de doctorado en Australia, sigo muy de cerca el progreso y la discusión de las reformas. Francamente estoy sumamente alarmado con la manera en que los cambios se imponen. ¿Qué propone usted que un ciudadano en mi situación pueda hacer? Desde Australia. Desde Australia. Mire, si uno es muy cínico, lo que le propondría es quedarse en Australia. Pero bueno, no es esa la respuesta que usted esperaría. Entonces, siendo optimistas y en el largo plazo, la única respuesta posible es que la sociedad civil mexicana siga organizándose, que cada vez se una más a los que están activos y despiertos, se unan los pasivos, los dormidos, los indolentes. En las caricaturas que usted ya de haber visto, porque también por internet se pueden consultar los periódicos mexicanos, ahora que en la reforma de Pemex se dice
que los pasivos de Pemex se le quieren endilgar al conjunto de la sociedad. Estas caricaturas insisten una y otra vez, es que los pasivos somos todos. Bueno, no todos, pero hay una gran pasividad de parte de la sociedad civil que se entiende. En esta circunstancia, con una economía que al menos en este momento, a pesar de todas las promesas que nos han hecho, ahora se dice que vamos a crecer al 2.5%. Si usted le deduce el crecimiento de la población, entonces el real, el per cápita, va a ser de 1.4. Bueno, eso es muy poco. En esa situación, es comprensible que el grueso de los mexicanos estén dedicados a la salvación de ellos, de su familia, de su grupo, de su núcleo fundamental, y que le den muy poco tiempo e interés al gran problema político. Pero por ahí está la solución. El sistema autoritario del pasado, y que ya estamos viendo que está regresando, al menos en parcelas, solamente podía vivir bien porque la sociedad estaba apática, estaba desmovilizada. Esa es una de las condiciones sine qua non para un autoritarismo, la desmovilización sistemática. Si como ciudadanos de diferentes maneras nos introducimos como parte de la vida política, dejamos de ser súbditos y empezamos ligeramente a ser ciudadanos, ahí hay una manera de contribuir. No le digo con esto que vamos a cambiar mucho la situación, porque la fuerza de la inercia y la fuerza de los intereses creados es enorme, pero de no hacer nada a intentarla por ese camino, pues yo le apuesto a intentar ese camino. A la larga, solamente una sociedad activa, una sociedad civil activa, viva, puede neutralizar las grandes fuerzas que ahora están en movimiento y que van en contra de la democracia y la creación de una sociedad medianamente, iba yo a decir más justa, pero quizá deba de decir menos injusta. Ya con eso saldríamos ganando. Bueno, aquí otra pregunta, cambiando un poco el registro de los temas, dice Humberto Carrillo, Morena, ¿qué es y qué papel juega? Bueno, así exactamente qué es, no lo puedo, no estoy adentro de Morena, estoy como cualquier otro ciudadano viéndolo desde fuera, pero es un esfuerzo de una parte de la izquierda, de esa izquierda que no se conforma con ser como el PRD al final de 2012 y principios de 2013, parte del Pacto por México, en donde los supuestamente opuestos se encontraron tan tranquilos y tan contentos en un mismo lugar para iniciar esas reformas que no son más que la continuación del gran proyecto neoliberal desde hace mucho tiempo. Entonces Morena es en realidad la izquierda más combativa. Ahora, ¿va a tener éxito? No lo sé. Se le acusa, y sobre todo los que quieren deslegitimar el esfuerzo de Morena, que es en fin una organización que está centrada alrededor de una sola persona, de un líder carismático, que es Andrés Manuel López Obrador. Y sin embargo, yo preguntaría a quienes hacen ese cuestionamiento, ¿me pueden decir de alguna organización política de reciente creación que no esté basada en un líder carismático? No digo que sea lo mejor en el largo plazo, pero ahorita es lo único disponible. Y es un líder carismático que ya ha tenido desgaste, que tiene un problema de salud, pero si él desaparece, en esta etapa, Morena, yo la veo como particularmente vulnerable hacia el futuro inmediato. Entonces, sí, depende Morena mucho de una sola persona,
Pero así son las circunstancias en este México de 2014. Es la única fuerza que realmente puede considerarse de izquierda, y no es una izquierda como lo he oído un montón de veces, una izquierda radical, dura, etcétera. Se nota que quienes hacen esas críticas, pues no conocieron a la izquierda dura. La izquierda dura es una izquierda revolucionaria que buscaba tomar el poder por las armas, no por los votos. Nunca confió en los votos esa izquierda. Esta sí, y es pacífica. Entonces yo no la veo muy radical, la veo adecuada a los tiempos, pero muy débil todavía. Bueno, otra pregunta. José Mojado dice, ¿cuál cree que haya sido la asignatura pendiente de lo ofrecido por la Revolución Mexicana? Es una muy buena pregunta. Fíjese que antes de venir a este evento, estaba yo terminando un artículo largo sobre Daniel Cosío Villegas, entre otras cosas, el autor de la historia moderna de México, una cosa de 10 volúmenes y más de 9,000 páginas. Él se hizo esa misma pregunta y fíjese, apenas empezó a contestarla con 10 volúmenes. ¿Qué es lo que le pasó a la Revolución Mexicana? Cosío Villegas en 1947 escribió un artículo que se llamaba se llama La Crisis de México. Un artículo grande para ser artículo, pero chiquito para ser libro, era un ensayo. Y ahí él pone el énfasis en algo que le fue muy criticado por la izquierda, por la derecha y por la gente del gobierno. Él puso la responsabilidad en el liderazgo. Él señaló que los líderes de la revolución no habían estado a la altura de las demandas y de los desafíos que esa revolución implicaba. Eran 3 los desafíos importantes. Uno, el que propuso Madero, la democracia, la libertad política que había sido hecha trizas por el porfiriato y que en la historia anterior de México pues nunca había realmente tenido oportunidad, en la de la colonia y en la primera parte del siglo XIX. La segunda promesa era un país más justo o menos injusto, si usted quiere, y sobre todo como justicia en varios aspectos, justicia en la distribución de la riqueza, justicia en la impartición de la justicia, en la legalidad, en que el juez fuera realmente imparcial, que los tribunales funcionaran, etc. Y el tercer punto era el nacionalismo, que ahora, por cierto, cómo lo han criticado la idea del nacionalismo. El nacionalismo mexicano tiene una razón de ser única casi. Bueno, no, casi dije, ¿verdad? Entonces subrayo otra vez el casi. Y es que vivimos al lado de Estados Unidos. Y Estados Unidos es, a mi juicio, no sé el de usted, el país más nacionalista del mundo. Ese sí es nacionalista y agresivo. Entonces, si nosotros dejamos de ser nacionalistas, como es lo que está ocurriendo ahora, por ejemplo, con la reforma en los energéticos, pues estamos perdidos. Entonces, esos 3 elementos, según Cosío Villegas, fueron los que fallaron en llevar adelante un proyecto revolucionario que en su origen realmente prometía mucho. La Revolución Mexicana sí fue una revolución, no cambió el sistema capitalista de producción, pero cambió muchas cosas dentro de ese sistema, vía la reforma agraria, vía la nacionalización del petróleo, vía la decisión de poner al Estado como responsable de cosas que antes habían estado en manos estrictamente privadas y extranjeras, como los ferrocarriles, la banca, etc. Entonces,
creo yo que las tres causas que Cosío Villegas tan simplemente las pone en su ensayo, fallaron en la democracia, fallaron en hacer una sociedad más justa, fallaron en defender bien a México frente al extranjero. Y la causa de todas estas fallas, ¿en dónde la coloca Cosío? Yo también la colocaría en la corrupción de la clase política. Bien. Hola, doctor, dice Antonio Landay, reciba mis saludos y mi admiración. Mi pregunta es, ¿México es una colonia gringa y los gringos un imperio peor que en la época medieval? Bueno, en la época medieval realmente no había muchos imperios, porque el imperio, bueno, hay unos imperios viejísimos, en Egipto, el asirio, el sumerio, pero en la etapa moderna, en la que ya podemos reconocernos, requieren de la existencia de estados. El medievo no tenía estados. Entonces los imperios modernos son producto de la creación del Estado. España es uno de los primeros estados modernos. España, Inglaterra, Portugal, Francia, y esos son los imperios que ya nosotros reconocemos. Nosotros nos tocó ser parte del imperio español en América, un gran imperio, y que no estaba nada más en América. Estados Unidos llegó tarde a la repartición del mundo, pero una vez que llegó Caracoles, lo hizo muy bien, sobre todo aprovechando las dos grandes guerras mundiales del siglo XX. Fue el ganador en esas dos guerras, pero ganador en serio. Los otros imperios o se destruyeron, el austrohúngaro, por ejemplo, el turco, bueno, ni qué decir, pero también el imperio británico, el francés, el propio imperio soviético, si queremos también verlo así para ser justos, no le llega al norteamericano. Entonces, México es parte de un sistema de la América del Norte, desde la guerra con Estados Unidos en 1846 a 48. Ahí se hace un sistema muy peculiar. Estados Unidos, México, Centroamérica, parte del Caribe, que se va consolidando. Estamos en el corazón de la dominación norteamericana. Hay un esfuerzo de resistencia, siempre ha habido un esfuerzo de resistencia mexicano, que va desde lo cultural, un tiempo en lo político y en lo económico, pero tiene sus altas y sus bajas. Ahora estamos en la parte de las bajas. Por ejemplo, eso de abrir un recurso natural no renovable como el petróleo, que ya era propiedad absoluta de la nación mexicana, la que en principio la constituimos todos nosotros, y volverlo a ser privado, pues van a llegar los grandes tiburones del petróleo, entre los cuales están los norteamericanos, no nada más ellos, pero sí, México está muy vulnerable a Estados Unidos. No era ese un destino inevitable, aunque una independencia total por parte de México es imposible. No tenemos la capacidad, los recursos para ser independientes. Lo más que podemos aspirar, y por un tiempo lo conseguimos, es una independencia relativa. Pero esa relatividad se ha ido perdiendo. Y sin ser colonia, sí estamos cada vez más subordinados a ellos. Por ejemplo, en nuestro desarrollo económico, dependemos, pero como pocos en América Latina, del vaivén de la economía norteamericana. Ahora, si sube su crecimiento, no necesariamente sube el mexicano, pero si se estanca y baja, caemos como sapos. Es resultado, entre otras cosas, del Tratado de Libre Comercio de la América del Norte. Ahí hay un tema nada fácil de resolver, pero sí muy bueno que lo tengamos siempre presente. La única manera de mantener una cierta identidad mexicana
es resistiéndonos a que seamos realmente una colonia norteamericana, pero la posibilidad de llegar a serlo es muy alta. Bien, Miguel Calixto nos pregunta, ¿cuál es la clave para que la intelectualidad que representas no legitime el poder, que no se convierta en una válvula de escape que limite la crítica al periodismo o la academia? Bueno, gracias por la pregunta, pero debo de iniciar la respuesta diciendo que yo no represento más que a mí mismo. No tengo ninguna pretensión de representar más. Y el mundo académico, intelectual mexicano, bueno, el intelectual público, vamos a ponerlo así, ha existido desde siempre. El padre Mier era un intelectual público. Los grandes figuras de la época de la Reforma eran eso. Y bueno, hoy, no quiero decir nombres, ¿para qué? No tiene mucho sentido. Algunos escriben en esta casa y no es necesario hacer alusiones muy personales. Pero sí hay una tendencia a que parte de ellos encuentren un nicho en una de dos formas. O de plano, amoldarse a las características del régimen y del gobierno, o mantenerse un tanto apartes, pero no muy críticos, para no perder oportunidades. Gramsci lo explicó muy bien. Hay una tendencia de los intelectuales a ser eso, de intelectuales orgánicos de un sistema. El sistema antiguo se deshizo un poco, se desequilibró. Yo no creo que haya desaparecido el que tenía al PRI y al presidente como centro. Se tambaleó, hubo algunos acomodos en ese mundo intelectual, pero ya está volviendo a, bueno, pues a los nichos que tenía. Pero siempre ha habido en México gentes que cuestionan el poder, que cuestionan la legitimidad del poder, que cuestionan el statu quo. Y creo yo que a personas como a mí, independientemente de nuestra capacidad intelectual, si es mucha, poca o casi nula, se nos educó para ser, en mi caso, científicos sociales, y el científico social tiene como obligación, para eso la sociedad pagó su educación y le paga su sueldo, de poner el énfasis en lo que está mal, incluso si se es conservador y de derecha, o incluso si se está en un sistema casi perfecto, como digamos Noruega o Suecia o algo, siempre habrá cosas que están mal o cosas que se pueden mejorar. Entonces, la obligación de quien está en una universidad y que está viendo los procesos día a día cotidianos y que luego hace análisis históricos de largo plazo sobre esa sociedad, es poner el dedo en eso que está mal. Esa debe ser nuestra obligación. Cada uno de nosotros en nuestra área de especialidad tenemos una obligación. Y la obligación de los intelectuales, si son congruentes con su origen y su tarea, es siempre estar insatisfechos. Siempre. Una cosa es el intelectual y otra el político, pero la verdad es que se amoldan muy fácilmente a las necesidades de los políticos o demandas de los políticos. Marta Castro nos pregunta, ¿qué tanto tiene que ver el carácter sui generis de la realidad política mexicana en lo que usted llama con atinado sarcasmo nuestra tragedia persistente? Bueno, en el caso mexicano, el título del libro, en realidad el título se lo pusieron aquí en la editorial, yo no quería ese título, pero insistieron en que estaba bien. Y la tragedia persistente la pongo en los... No es sui generis esto mexicano.
le pasa a muchos de los países periféricos. Esa enorme periferia que creó la civilización capitalista occidental, de intentar cambiar y proponerse un proyecto nacional. El primero, interesantísimo, es a principios del siglo XIX, cuando México intenta crear una nación, ser una nación independiente. El fracaso que tiene lo pagamos con años de desperdicio de oportunidades, de guerras civiles, y nos retrasamos hasta que por los 1860 va saliendo más o menos un Estado nacional. Esa es la primera tragedia, haber lanzado a una guerra revolucionaria de independencia que costó mucha sangre. Es una de las guerras de independencia más sangrientas de América. Es que desde el principio fue dura, brutal, y no llegó muy lejos para redimir, digamos, a la sociedad de la que se generó. Luego viene el proyecto conservador. Si lo vemos con cierta neutralidad y intentamos comprenderlo, el proyecto conservador también tenía una idea generosa. Partía de otra visión de la sociedad mexicana, que no podía cambiar muy rápidamente mucho, y fracasa. El Cerro de las Campanas es su momento más dramático. Luego viene la República restaurada, que termina en el Porfiriato, otra tragedia persistente. Luego viene la Revolución Mexicana, que es realmente un momento interesantísimo. Hay una masa de mexicanos que eran nadie y que están en el centro, que están representados por las figuras que todos conocemos, Villa, Zapata y María. Ellos ¿quiénes eran en el Porfiriato? Una cosa sin mayor importancia en esa situación oligárquica, y están en el centro de una promesa que llega a su punto culminante con el cardenismo, y luego viene del alemanismo a terminar en lo que estamos ahora. Ese es lo persistente de nuestra tragedia. Otros países, cuando se inician con ciertos proyectos, y sobre todo el país del norte, que es el que vemos todo el tiempo, ha tenido mucho éxito en sus proyectos. Los nuestros han sido importantes, enormes, generosos, y no han culminado en lo que ni siquiera medianamente en lo que prometían. Esa es nuestra tragedia persistente. Pero si uno le echa un vistazo a Centroamérica, a países del Caribe, también encontrará otras historias nacionales en donde también hay eso. No en todos, pero bueno, Argentina es otra tragedia persistente. La gran promesa del cono sur de América, y ahorita la ponen en jaque un juez norteamericano para que pague lo que dicen que tienen que pagar a los inversionistas extranjeros. No somos únicos, pero bueno, mal de muchos no puede ser el consuelo de los mexicanos. ERMX98 dice: ¿cuál es el criterio para responder las preguntas? Me parece que están siendo selectivos y que hay censura. No hay censura. Por eso hacemos la pregunta que después se hace el mismo ERMX98. ¿Qué opinas de la vía no electoral para un cambio en la vida política del país, en específico de la autonomía y la autogestión, tejiendo redes desde abajo como el pueblo de Cherán y los compas zapatistas? Muy buena vía. Ahora, es muy local. Tendría que ser un conjunto de ese tipo de vías que llegara a tener una organización a nivel nacional, porque no nos podemos salvar localmente. No puede ser que un pueblo se convierta en Shangri-La mientras el resto del país se deshace. Lo de Cherán, lo de los zapatistas, son respuestas realmente desesperadas
a una situación extrema, límite, y que ellos tuvieron la capacidad y el valor de enfrentarse a lo que podría parecer un imposible, y no digamos eso, bueno, aquí cerca de donde estamos, en Atenco, aquí en el propio Valle de México, y hay, viendo la historia de esa zona de Chalco, en el siglo XIX, hay unos intentos de rebelión fantásticos. Hay una rebelión en donde el líder lanza un manifiesto a los pobres y oprimidos, no solamente de Chalco, de México, sino del mundo y del universo. Así, en esos términos, le pide al universo que se levante con él. Estos intentos, cuando con las armas se enfrentan en una situación desesperada, terminan por ser unas tragedias enormes. Cherán o el zapatismo supieron detenerse a tiempo. Creo que son intentos peligrosos para quienes lo hacen, loables, que contribuyen, que están contribuyendo, que contribuyeron. Pero aquí hay algo que me parece terriblemente injusto. Para que estos intentos logren avanzar un poquito, ellos y el país, hay que invertir un enorme esfuerzo y pasar por situaciones muy peligrosas. Entonces son casi heroicos esos esfuerzos. Se tiene que exigir a ellos mismos mucho para avanzar muy poco. Y el grueso de los mexicanos, el grueso de la sociedad se les queda viendo. En el mejor de los casos muestra alguna simpatía, como ocurrió con los zapatistas, pero ve desde las márgenes. Y no es tampoco de culpar a esa sociedad. Es que, como dice el viejo dicho campirano, la burra no era arisca, los palos la hicieron. La historia mexicana es de una buena dosis de violencia contra los que intentan esa vía. Y si nos ponemos a rastrear los intentos de ir por esa vía y fracasar, son muchísimo más los fracasados que los que han tenido éxito. Pues otra pregunta es, el señor Anabaptista pregunta, ¿cuál es su opinión de la ley Bala en la Sierra Norte de Puebla? Y otra pregunta, ¿cuál es su opinión sobre la indefensión frente al fracking en la minería? Bueno, lo de la ley Bala debo de confesar que no la he leído. Nada más he, digamos, visto lo que hay en la prensa. Esta idea de la represión frente a la protesta, bueno, todos los estados, en todas partes, no es que yo lo apoye, es un hecho. Se defienden de quienes los cuestionan y protestan por vías que legalmente no se permite. No se permite cruzar una carretera y dejar que inutilizada esa carretera. Bueno, eso lo tenemos aquí en México todo el tiempo, en el DF, casi todos los días. Pero hay que entender la razón de las protestas. Y hay una parte de la sociedad mexicana, la parte conservadora, dura, que quiere la fuerza, que acaben con ellos, que no estén aquí ya los maestros viniendo a hacer el caos vial en México. Ya bastante sufrimiento tenemos, convivir cotidianamente en la Ciudad de México para que lleguen estos y a los cuales les pagamos, no dan clase a los niños y vienen a molestarnos. Entonces, que usen la fuerza. Hay una parte de la sociedad mexicana que estaría más que dispuesta a esta ley Bala. Pero con lo que acabamos de ver en Puebla, nos señala que solo podría realmente reprimir en ese sentido
una autoridad legítima, muy legítima, que dijera, señores, tienen ustedes todas las vías para protestar, para presentar sus quejas, y además no tienen muchas quejas porque nosotros somos eficientes, porque somos justos, porque los tribunales funcionan, porque la justicia no está hecha para nada más los que tienen dinero, sino está hecha para todos. Entonces sí podría alguien decir, oiga, si alguien se detiene a medio de carretera y para el tránsito, no hay justificación. Pero en México, con una autoridad tan ineficiente y tan ilegítima y tan llena de huecos de corrupción, el empezar a usar la violencia de esa manera es francamente estúpido e ilegítimo. Pues una pregunta de María Chávez Canales. ¿Cómo cree que se podría combatir y acabar esta democracia autoritaria si los partidos políticos son la base y la legitiman? Es buena pregunta. Estamos en la literatura norteamericana hay una novela que se llama Catch-22, La Trampa 22. Le pusieron ese nombre. Tiene lugar en la Segunda Guerra Mundial, en el frente italiano con los norteamericanos, en donde un aviador intenta por mil maneras que ya ha cumplido su misión y salirse de ella, pero siempre su superior encuentra una manera de frustrarlo. Y los partidos son eso, es un catch-22. Necesitamos a los partidos si va a ser México una democracia, en fin, normal. No hay hasta ahora un ejemplo de una auténtica democracia moderna, política, en el siglo XXI, sin partidos. Pero los partidos, tal y como están en México, son un obstáculo para la democracia. Son unas organizaciones que viven en primer lugar para ellos. Ahora, no es esta una situación novedosa. Un buen estudio sobre organizaciones nos dicen, por ejemplo, que si uno estudia a fondo un hospital, el hospital sirve primero que nada a quien lo administra, luego a los médicos, y ya ahí un poco de pasadita a los enfermos. Los partidos políticos primero están para defender a su élite, a su oligarquía dirigente, y esto lo descubrió Roberto Michels, aunque el apellido no lo parezca, un politólogo italiano. Le puso la ley de hierro de las oligarquías. Todos los partidos terminan por ser oligarquía, pero en nuestro caso se les pasó la mano. Son básicamente organizaciones que viven del dinero público y que están actuando para ellos. Ya si les sirven a la sociedad en alguna medida, santo y bueno. Pero tenemos unos partidos muy poco representativos. Yo diría que en México hay una crisis de representatividad. El ciudadano mexicano normal no tiene en los partidos un canal para que ellos, los partidos, presenten ante el gobierno las demandas, de una manera inteligente, las procesen, las defiendan. Los partidos son fácilmente comprables y como viven del dinero que le pasa el erario a través del Instituto Nacional Electoral, antes el IFE, entonces parecieran haber encontrado más que una vocación política, una vocación de negocio. En algún momento uno de los grandes teóricos de la sociología, Max Weber, puso dos tipos de personajes en la política: los que viven para la política, los que tienen una pasión política, por buenas o malas razones, y los que viven de la política. Así que les importa un pepino realmente cuál es el fin último de la política. Ellos encontraron un modus vivendi. Y creo que en el caso mexicano, la mayoría de los partidos están compuestos por personas que viven de la política. Y muy poquitos
para la política. Entonces, ¿cómo transformar esa situación? Vuelvo a mi ejemplo norteamericano de Catch-22. Aparentemente no hay salida, no hay más que una especie de rebelión de la sociedad civil mexicana, y encontrar esos huecos partidarios. Yo ahora tengo una cierta esperanza, subrayo cierta, ahí, en Morena, porque su posición ahora es justamente la de criticar toda la estructura partidaria en México y prometer que ellos no van a vivir de la política, sino para la política. Bueno, como la esperanza muere al último, pues todavía lo veo así, pero su pregunta es muy buena. Se han convertido en intereses creados, fuertes, muy fuertes. Una colega mía, María Amparo Casar, calculaba hace poco cuánto dinero le cuesta a México el aparato partidario y las estructuras que se supone que vigilan a los partidos. Se supone, no vayamos más lejos que eso. Entonces, lo que el Instituto Nacional les pasa a los partidos, lo que el Instituto Nacional pasa para hacer las elecciones, para la propia burocracia del instituto, para los institutos electorales de los estados, la modestísima suma de 20,000 millones de pesos anuales. Bueno, y además están indizados, se supone que van con la inflación, es un negocio que nunca pierde. El Partido Verde, como lo ha señalado un colega mío, Sergio Aguayo, bueno, ese sí que es ya el negocio más rotundo que se pueda pensar, pero todos tienen ese elemento. Entonces, su pregunta es muy buena y yo acepto mis limitaciones. Exactamente cómo superar este endiablado problema, no lo sé. Bien, pues ya nos queda poco tiempo, 5 minutos nos quedan. Antes de pasar a la siguiente pregunta, vamos a hacer una pequeña dinámica para regalar 5 libros de nuestra tragedia persistente. La pregunta es un poco sui generis, a ver qué... es un tema que justamente el doctor trata en el libro, un capítulo dedicado a la clase política. La pregunta es, durante su sexenio, ¿qué grupo fue nombrado por Felipe Calderón una ridícula minoría? Y las primeras 5 respuestas correctas en el Twitter, me gusta leer MX con el hashtag HangoutMeyer, se llevan el libro. Y bueno, otra pregunta la hace Daniel Guzmán. ¿En verdad no se puede hacer nada contra los políticos corruptos? ¿Tenemos que esperar que el gobierno de Estados Unidos asegure sus bienes, los bienes de Deschamps? ¿De plano la riqueza obscena, el derroche insultante de sus familiares no es imputable? ¿Es tan difícil hacer algo? No ha de ser fácil, porque la sociedad mexicana y la historia mexicana está llena de promesas en contra de la corrupción, de ir a fondo en contra de la corrupción, y han resultado bastante efímeras. Pero no hay ninguna sociedad, ninguna. Hace unas cuantas, un día, algo así, un politólogo norteamericano en una conferencia bastante buena en el Colegio de México, Bruce Bagley, partía del hecho de que el crimen organizado en cualquier país está alimentado por la corrupción. Pero en cada estado tiene diferentes manifestaciones y diferentes organizaciones. Hay estados fuertes que sí tienen corrupción, y puso el caso de Japón, ni duda. Más de un primer ministro allí ha tenido que enfrentar los cargos por corrupción. Y tienen una mafia japonesa, pero esa mafia japonesa no interfiere realmente con la sociedad. No es ni violenta, ni brutal, ni disfuncional. En el otro extremo estamos nosotros.
donde un Estado tan débil, tan penetrado, tan fácilmente accesible para la corrupción, con un crimen organizado más o menos fuerte, con una empresa privada en donde la parte de concentración, la parte oligárquica de esta economía privada es obvia y tiene capacidad más todavía que el crimen organizado de corromper. Entonces, ese Estado tan débil, pues es una presa realmente fácil. Ahora, ¿cómo logramos no acabar con la corrupción? Porque eso es una utopía, pero sí tener un Estado un tanto más fuerte, más capaz de ser Estado nacional e ir limitando las posibilidades de la corrupción. Yo creo que esa es, en términos realistas, esa debería de ser nuestra meta. Imposible acabar con la corrupción, pero no es posible tampoco seguir viviendo en una situación como la nuestra ad eternum. Esto de seguir como está ahorita se cae. Entonces ya quizá por defensa propia. China acaba el día de ayer, nos da el mensaje de meter a juicio a su jefe de seguridad. Ya quisiera yo ver eso en México, pero sería muy bueno, porque es una manera que el Estado y el grupo que controla el Estado se defienda a sí mismo. No se puede seguir por mucho tiempo con los grados de corrupción que tiene México, porque no va a funcionar. Todos van a salir perdiendo, incluyendo los que hoy están ganando. Así que la corrupción, quizá por defensa propia, la vayan limitando los responsables del Estado mexicano. Esa es, casi diría yo, una carta a Santa Claus. Pero creo que desde la sociedad tenemos que seguir insistiendo en lo ilegítima que es la autoridad mexicana, mientras tenga tal cantidad de muestras obvias, cotidianas de su corrupción. ¿Tenemos tiempo para las preguntas? Una más. Bueno, quizá dos que pueden ser una. De Twitter dice Gustavo Bautista, ¿qué opinas sobre la consulta popular de la reforma energética? Y en el mismo tenor, Jania Bomb dice, ¿hacia dónde vamos los mexicanos con tantos atropellos? Y ahora que la deuda de Pemex ya es una deuda más para el pueblo, ¿lo que quieren es una guerra civil? Pues yo creo que ni eso. No creo ahorita que tengamos energía ni para una guerra civil. Vamos más bien a una degradación en donde cada quien se salva como pueda. Vamos más, de seguir con esta tendencia, sería más bien Hobbes, a donde vamos más que a la revolución prevista por Marx, a una sociedad donde estamos todos contra todos, en donde el hombre es el lobo del hombre, y como dijo Hobbes, entonces la vida es corta, miserable y violenta. Hay zonas en México en que la vida es corta, miserable y violenta, no en todas, es nada más una parte pequeña, pero si no detenemos esta degradación, bueno, pues ahí vamos. Espero que el instinto de conservación nos ayude. Ahora, la consulta popular no le van a dejar llegar a la meta que quiere, de realmente preguntarle al grueso de los mexicanos de buena fe, por un sistema aceptado por todos, hacerle una de esta gran pregunta sobre qué hacemos con la energía, porque ya va a estar hecho, el daño ya está hecho. Pero creo que debemos de insistir en ella, aunque no nos hagamos muchas ilusiones, pero es casi nuestra obligación. Yo lo pondría así, es nuestra obligación hacia aquellos que ya no están entre nosotros, que hicieron un gran esfuerzo, que se jugaron, incluyendo la vida, su posición en el gobierno, todo, como fue el caso del cardenismo, para rescatar esta riqueza. Se lo debemos a ellos. Si tenemos éxito, bien; si no tenemos éxito,
por lo menos decirnos a nosotros mismos, hicimos lo que pudimos. Que no caiga la responsabilidad histórica también sobre nosotros, que caiga sobre quien tiene que caer, pero tendría que caer sobre nosotros si no hacemos nada. Y la consulta es una vía, y no le pongamos mucha fe, pero tampoco la dejemos suelta. Muy bien, pues se han quedado muchas preguntas en el tintero y muchas muy importantes. Algunos dicen que deberíamos hacer este hangout semanalmente. De alguna manera ya lo tenemos también los lunes, pero bueno, eso es en otro registro. Pues nada, solamente me queda agradecer a todos los usuarios, una disculpa por a las preguntas que no se pudieron responder ahora. Agradecer, por supuesto, al doctor Meyer su participación en este hangout. Es realmente importante este evento para la editorial y pues para que siga teniendo visibilidad nuestra tragedia persistente, el libro. Sí. Esperemos que la tragedia algún día pierda totalmente su visibilidad. Exactamente. Pues muchas gracias. Buenas noches.